¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar otra vez contigo, Nuria. Igualmente, te echo mucho de menos, que lo sepas. Sí, yo también, la verdad. Esto, en fin, pero ya lo iremos arreglando, ¿no? Sí, Sí, desde luego. muy Hoy bien. tengo que decir que hemos ejercido nuestro derecho a decidir hablar de un libro que se titula 2017, la crisis que cambió España. Ahora veremos si cambió España o no, porque sabemos que los españoles somos tozudos para los cambios, ¿verdad? Sí, somos muy conservadores y un poco aborregados. Bien, que lo ha escrito el investigador, escritor y columnista David Jiménez Torres. ¿Qué tal, David? ¿Qué, Bienvenido. qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Un placer estar con vosotros. ¿Nos ha cambiado en algo el 2017? ¿Nos cambió en algo como españoles? 2017 nos obliga a cambiar. Yo creo que esa es una manera de ir enmarcando la cuestión. Yo creo que este es un año que marca un antes y un después y que por mucho que nuestro primer impulso sea la nostalgia, sea intentar reconstruir el mundo de ayer, vamos a ir viendo con el paso del tiempo, y lo hemos visto incluso en las recientes elecciones catalanas, que es imposible y que incluso si no queremos cambiar tenemos que hacerlo. ¿A cambiar a mejor o a peor? Eso lo veremos, y eso también aquí la historia la hacen los individuos en base a las decisiones que toman y en base a los procesos que deciden seguir. Puede ser a mucho peor o puede ser a algo mejor. Las decisiones las hacen los pueblos, David, ya lo sabes. Y más en Cataluña. Pero aquí también es una cuestión interesante, siempre que hablamos de la cuestión catalana, hasta qué punto hablamos de grandes colectivos, ¿no? Y de grandes movimientos sin rostro, ¿no? En los que solo vemos a la gran manifestación o la cola de votantes o lo que sea, pero también son muy importantes, y esto creo que también es importante hablar de ello, las decisiones que toman individuos como presidentes de la Generalitat, presidentes del Gobierno de España, pero bueno, también sectores de las élites y también sectores de las bases, ¿no? ¿Cómo viviste tú aquellos días del 1 de octubre, de la declaración de independencia? ¿Estabas en Madrid o fuiste a Cataluña? ¿Cómo te relacionaste con aquello? Sí, es interesante. Yo volví a España después de muchos años fuera en 2015, que es más o menos el momento en el que la crisis catalana ya estaba convirtiéndose en el gran tema, ¿no? Que desplazaba a todos los demás, ¿no? Era esta especie como de agujero negro, de tirón gravitatorio, que toda la política empezaba a pasar por ahí, ¿no? Y sí que recuerdo esto de llegar a una España que era bastante distinta de aquella de lo que yo me había ido, que era la de 2002, y en la que esta crisis de alguna manera nos apelaba a todos, ¿no? Yo sí que tengo la sensación de nunca fue una crisis solo de Cataluña, era una crisis que la gente comentaba tanto en Madrid, pero también en Cádiz, en Bilbao, en La Coruña, etcétera, ¿no? Y yo sí que tengo un recuerdo especialmente llamativo de esto, que es estar como a mediados de octubre paseando por el centro de Madrid, y pasaba por un bulevar en el que había bastantes terrazas, ¿no? Y esta sensación de vas pillando palabras sueltas de las conversaciones, de las mesas y tal, y todo el mundo estaba hablando de Cataluña. Todo el mundo. No había mesa que no estuviera hablando de esto, ¿no? Y es, creo que el recuerdo que me quedará cuando expliquemos a nuestros nietos, ¿no? qué fue aquella crisis, pues esta idea de que era una crisis que nos apelaba a todos, ¿no? Y que todos de alguna manera sentíamos que lo que estaba sucediendo era muy importante. Nos apela a todos, es verdad, esta crisis, pero por otra parte también nos marcan la agenda. Claro, claro, es que vuelvo a lo mismo, aunque muchos quisieran el lema de Salvador Illa, ¿no? De pasar página, etcétera. Bueno, esto es imposible, o sea, porque al fin y al cabo esta no es una crisis de una esquina de España, esta es una crisis constitucional, para empezar, ¿no? Y en el sentido de que es la misma Constitución para todos y son los mismos derechos para todos, y precisamente de lo que hablamos es de unos políticos que deciden que no van a obedecer las reglas por las que deberíamos regirnos todos, sino que van a crear sus propias reglas. En ese sentido tiene que apelarnos a todos, ¿no? Y tiene que marcar la agenda, porque al fin y al cabo hablamos de un intento de romper el modelo de convivencia que nos afecta a 40 y pico millones de españoles, ¿no? ¿Pero tú qué crees que pasa? Porque desde 2017 de tu libro se deduce que tampoco hemos cambiado tanto. Es decir, la crisis sigue en marcha, no se ha solucionado, no se han aportado los elementos suficientes para cambiar de verdad las cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la inercia que lleva 2017 es tan fuerte que es imposible de cambiar? ¿O que no se quiere cambiar? ¿O que hay gente que cree que todavía tiene esperanzas de que la cosa funcione? Y ahora volveremos luego sobre este tema. Hombre, yo diría, aquí el hecho de que el procés haya sido una cosa tan larga, creo que nos hace pensar que seguimos en el día de la marmota, y esto desde luego creo que es un estado de ánimo que está instalado, pero si miramos yo creo que veríamos que sí que hay cosas que han cambiado, ¿no?
por ejemplo, en el lado independentista. O sea, no es poca cosa que el independentismo esté liderado por un fugado de la justicia y por un preso. Y estas dos condiciones están ligadas inextricablemente a lo que ocurrió en 2017, ¿no? Y el hecho de que el propio discurso independentista se haya transformado radicalmente. De nuevo, esto creo que ya lo hemos naturalizado, pero no deberíamos hacerlo, ¿no? La idea de que en un tiempo récord el independentismo haya pasado de decir tenemos una hoja de ruta clara hacia la independencia a llevar 3 años diciendo somos unas pobres víctimas de la represión, no se respetan nuestros derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Laura Borràs, por ejemplo, la cabeza de lista de Junts per Cat en las últimas elecciones, publicó un libro, digamos también como su presentación como candidata, que se titulaba Hija del 1 de octubre, ¿no? Todo esto es un discurso acerca de 2017 y es interesante que el independentismo sigue manteniendo, digamos, a los mismos votantes, al mismo porcentaje de votantes más o menos muy fiel, pero con un discurso que ahora ya no habla de, digamos, tanto del futuro como del pasado, ¿no? Es un discurso siempre acerca de 2017. Y hasta cierto punto este también es un problema del constitucionalismo. El constitucionalismo todavía no sabe tener un discurso unificado acerca de 2017. Esto lo vimos con la entrevista famosa de Pablo Casado, ¿no? en RACU, en la que no sabías muy bien qué estaba diciendo acerca de qué fue el 1 de octubre, ¿no? Pero esto también, y también apela a la cuestión de Ciudadanos, ¿no? El hecho de que Ciudadanos culmina 2017 con esa victoria abrumadora y luego haya tenido el desplome reciente que ha tenido, ¿no? Entonces yo creo que todo esto son distintas grietas que van saliendo en nuestra comunidad política y en nuestra convivencia y en la vida de los partidos, pero también de los ciudadanos. Y si seguimos todas estas grietas, yo creo que nos llevan a ese punto de inflexión de 2017. El objetivo es romper la Constitución del 78 y la transición española, ahí está el objetivo final. Bueno, claro, y la cuestión es hasta qué punto eso es algo que se vaya a permitir, ¿no? Yo creo que una de las cosas que muestra 2017 es que los independentistas llegarán tan lejos como les deje llegar el constitucionalismo, ¿no? Y también otra de las lecciones de aquel año es que el leviatán moderno, el Estado moderno, es extraordinariamente poderoso, ¿no? O sea, podemos hacer una lectura de que en realidad el leviatán sopla y todos los castillos de naipes que han construido los que lo impugnan se caen, ¿no? Podemos leer el 155 de aquella manera. Pero yo creo que todos entendemos que hay una cuestión básica que es ese leviatán está ocupado por personas, ¿no? Y por personas que tienen convicciones sobre lo que deberían hacer y lo que podrían hacer y lo que no podrían hacer, ¿no? Y yo creo que la pregunta no es tanto si el leviatán es capaz de frenar asaltos a la legalidad constitucional como el que vivimos en 2017, sino si las personas que lo ocupan, que lo tripulan, por así decir, están dispuestas a frenarlos, ¿no? A poner pie en pared, que es lo que sucedió en 2017. Pero yo creo que uno de los problemas que planteas en el libro y que en realidad se plantean en general ante la cuestión catalana es que la construcción de la nación catalana ha ido progresando y mientras tanto la idea de la nación española no ha existido. Es decir, no ha existido con claridad. Es lo que tú dices ahora mismo de los que pilotan la cosa. El consenso que se consigue en el 155 es un consenso mínimo, absolutamente mínimo, en el cual incluso la palabra España está desaparecida, ¿no? Una de las preguntas que quería hacerte, una de las principales preguntas es acerca del constitucionalismo. ¿Tú crees que el constitucionalismo sigue teniendo vigencia como tal o deberíamos hablar o se debería empezar a hablar también de o algo más de la nación española? Es decir, está la Constitución y está la nación. Y lo que los catalanes nacionalistas e independentistas atacan es la Constitución, pero también es la unidad de España. En cambio, no hay los constitucionalistas, parece como si hablaran de constitucionalismo para no hablar de España, ¿no? Y sí, eso me parece asombroso a estas alturas, ¿no? Sí, sí. Entonces nos encontramos ahí, en ese agujero negro. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, entiendo que es un debate potencialmente inacabable, ¿no? Y al que le estaremos dando vueltas durante mucho tiempo. A mí me parece que es un debate y sin empezar, más exactamente. Bueno, pero la cuestión de hasta qué punto sí, el patriotismo constitucional es realmente eficaz, ¿no? O si es una construcción, digamos, de las élites que en realidad no tiene, digamos, un calado popular, ¿no? Esta idea de que la gente, el ciudadano de a pie, se moviliza mucho más en nombre de una nación que en nombre de una constitución, ¿no? Yo aquí puedo hablar por mí mismo, ¿no? Y también pues, por los argumentos que desarrollo en el libro. Yo todas las herramientas que creo que necesito para entender por qué lo que los independentistas intentaron en 2017 estaba mal y por qué a mí me apeló de manera muy profunda, todas esas herramientas están sí en el patriotismo constitucional, en la idea de
me da igual que sea en España, en Francia, en Reino Unido, lo que sea, no estoy dispuesto a aceptar que unos políticos decidan qué leyes cumplen y cuáles no. Y esto además creo que es un argumento que nos permite salir de una zona un poco más resbaladiza, que es la de las identidades, ¿no? Porque precisamente a eso es a lo que siempre quieren llevarlo luego los independentistas y, digamos, sus sectores afines tipo Podemos, ¿no? La idea de, hombre, pero no se sienten españoles, ¿no? ¿Cómo les vas a obligar a sentirse españoles y tal? Bueno, nadie les obliga a sentirse nada, ¿no? Lo que estamos hablando es, tenemos unas leyes que son iguales para todos y si quieres cambiarlas, pues necesitas mayorías suficientes para cambiarlas, ¿no? Esto nos permite entrar en un terreno de debate, creo que al menos para mí, bastante firme, ¿no? Y de decir, vale, ¿tú quieres esto? Bueno, pues estos son los mecanismos para conseguirlo. Y lo que no puedes hacer es decir que tu identidad te obliga a declarar una secesión unilateral de tu territorio en contra de cualquier norma del derecho internacional, etcétera, etcétera, ¿no? También está la cuestión de, bueno, esto es una... ¿Qué es el constitucionalismo, ¿no? De nuevo, otro debate potencialmente inacabable, pero yo creo que llevamos 3 años, y también los años anteriores a 2017, pensando que el constitucionalismo es sencillamente decir que defiendes la Constitución, y lo que se ha visto en los 3 años posteriores es que el constitucionalismo, para ser realmente eficaz, también tiene que ser una política de alianzas, ¿no? O sea, lo más paradójico de las últimas elecciones catalanas es que el lado no independentista llegó mucho más desunido y con mucha menor viabilidad de alianzas entre sus distintos partidos que el lado independentista, ¿no? Siempre estamos hablando de que no, es que Esquerra, Junts per Cat y la CUP se llevan fatal. Bueno, pues no sé si se llevan fatal peor que el PP o que el PSOE o que Ciudadanos y En Comú Podem, ¿no? Entonces, ¿qué es el constitucionalismo? Bueno, pensemos en qué queremos que sea, ¿no? Si queremos que sea una opción realmente viable de que algún día haya un gobierno no nacionalista en la Generalitat, pues a lo mejor también tiene que ser una política de alianzas bastante más robusta que lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Cada uno a su manera ha dejado hacer. El PP cuando ha gobernado, el PSOE cuando ha gobernado, Zapatero, un personaje muy importante, Pedro Sánchez también importante, Rajoy, por supuesto, y ellos lo han hecho a la vista de todos. Han ido abriendo embajadas, han ido controlando la educación, los medios de comunicación, y lo hemos visto todos, pero no hemos hecho nada. O sea, ellos no podemos decir que lo han hecho de tapadillo, ¿no? Hombre, sí que hay gente que ha hecho en esta casa. Sí, yo creo que la cuestión, y esto también lleva, digamos, a uno de los argumentos centrales del libro, que es lo que denomino la premisa, ¿no? Esta idea en la que han vivido las élites en general en España y diría lo que llamaríamos el mainstream, ¿no? Esta idea de el Estado de las autonomías es suficiente para integrar los nacionalismos catalán y vasco y gallego y lo que surja, es suficiente por sí mismo, no hay que hacer realmente nada, porque la dirección de la historia ya va hacia allí, va hacia que los nacionalismos se van a superar, es una fase histórica, es el siglo XX y a medida que avance el siglo XXI todo esto va a quedar en el espejo retrovisor. E incluso si los nacionalistas dicen una palabra más alta que la otra, incluso si parece que no están de acuerdo, incluso si dicen alguna burrada, incluso si parece que están intentando mover propaganda en el extranjero, etc., da igual porque nunca se atreverán a declarar una independencia por las bravas. Y esto es difícil, digamos, de probar porque evidentemente esto no está en ningún programa electoral, no está en la Constitución, no está en ninguna ley, etc. Pero creo que si reconstruimos precisamente lo que comentas, las acciones de presidentes del gobierno de distintos partidos, la actitud ante lo que ahora nos parece increíble, ¿no? O sea, Jordi Pujol decía lo de hoy paciencia, mañana independencia, y la gente actuaba como si el mañana independencia no fuera importante, ¿no? Como fuera si, chino. Con la idea de, no, esto es un brindis al sol. Sí. Bueno, puede ser un brindis al sol, pero tu responsabilidad como gobernante es que no suceda lo que puede suceder, ¿no? Y esa idea esa frivolidad incluso de decir esto no llegará a nada, yo creo que caló durante décadas, ¿no? De nuevo, evidentemente hubo muchas voces que dijeron que esto era bastante más serio de lo que nos querían hacer creer, ¿no? Pero de nuevo, lo que tenemos que explicar de 2017 es cómo puede ser que a un Estado moderno, democrático, europeo, etcétera, en el siglo XXI, le declaren la independencia unilateral de una parte de su territorio. ¿Cómo le puede pasar esto a un Estado como el nuestro, ¿no? Bueno, pues aquí creo que tenemos que entrar en cuestiones de cultura política y esta idea de no hay que tomarse en serio a los nacionalistas porque al final lo que dicen no llegará a nada, yo creo que es lo que ayuda a explicar buena parte de lo que ha ocurrido. Entonces la premisa se ha derrumbado.
La premisa, entiendo la premisa por ese nombre tan kafkiano, una organización política, una forma de comunidad política, una idea que se repite y un pacto. Pues la premisa es el Estado de las autonomías, básicamente, ¿no? El Estado de las autonomías como forma de controlar, impedir o canalizar, tú lo acabas de escribir muy bien, las pulsiones nacionalistas o centrífugas, ¿no?, de la sociedad española. Entonces la premisa, ¿y a dónde llega eso? ¿Hasta dónde llega el fallo de la premisa? Es decir, hay que reconstruir el Estado, hay que reconstruir el Estado de las autonomías. ¿Ves posible un consenso sobre eso? ¿Acerca de qué? Bien, yo diría, la premisa ya es insostenible, lo cual no quiere decir que no haya muchísimas personas en España, y creo que principalmente en el gobierno actual, que quieran seguir creyendo en ella. Pero ya estamos hablando de nuevo de un intento de nostalgia retrospectiva, o sea, de la idea de la premisa ya no se sostiene, porque es evidente que el Estado de las autonomías no ha sido suficiente para integrar a los nacionalismos vasco y catalán, y si no, si lo hubiera sido no estaríamos teniendo esta conversación, ¿no? O sea, 2017 ya ha sucedido. Podemos engañarnos a nosotros mismos acerca de por qué sucedió y podemos creer en esta teoría de que no, todo era un sistema estable y fantástico, solo que a partir de la reforma del Estatut entonces empezó a haber como una serie de errores que llevó a que este sistema estable descarrilara, ¿no? Yo creo que no se puede sostener esta interpretación de los hechos, ¿no? Aunque, de nuevo, muchísima gente sigue queriendo sostenerla. Yo también creo que estos intentos de reconstruir la premisa están condenados al fracaso. Pueden comprar una legislatura o dos, pero al final nos vamos a encontrar que el dinosaurio sigue ahí, ¿no? Y que la crisis catalana sigue abierta, en parte porque los mecanismos que utilizamos para intentar resolverla siguen siendo los equivocados. Entonces, ¿a qué consenso nuevo podemos llegar? Bueno, va a ser extraordinariamente difícil, pero creo que tenemos que partir de un debate bastante más honesto acerca de qué ha sucedido y qué ha ocurrido, ¿no? Mientras sigamos haciéndonos trampas en el solitario, que es lo que hasta cierto punto llevamos haciendo desde 2017, pues evidentemente no vamos a llegar a un nuevo consenso. Yo aquí también creo que hay que separar, o sea, si el Estado de las autonomías es sencillamente una manera de administrar lo común, si estamos hablando sencillamente de una estructura del Estado y de cómo es la manera más eficiente de gestionar los recursos, eso es un debate, ¿no? Y entonces podemos hablar de qué competencias deberían tener las autonomías y cuáles no para gestionar de manera más eficaz los recursos, ¿no?, el dinero público. Otra cosa es si pensamos, no, esto es una manera de resolver un problema histórico de España, que es la integración de los nacionalismos subestatales. Y eso es otro debate. Y lo que deberíamos empezar a hacer es separar los dos, ¿no? Y a menudo se juntan, este es el problema, ¿no? Cuando precisamente criticas el Estado de las autonomías, entonces empiezan a decirte que eres un centralista, un posfranquista y reconciliado con la diversidad de España, ¿no? Si tenemos un debate un poco más honesto, un poco más racional acerca de para qué deberían servir las autonomías, quizás podemos llegar a nuevos consensos, ¿no? Y de nuevo, no creo que la cuestión sea tan binaria de, bueno, autonomías sí o autonomías no, ¿no? Hombre, la idea de que se puede desmantelar las autonomías me parece bastante menos práctica que la idea de podemos tener sencillamente un Estado de las autonomías mejor, ¿no? Más sensato, más racional, y con un debate real acerca de qué competencias deberían tener y cuáles no, ¿no? Que me muestren los beneficios de, por ejemplo, que educación esté en manos de las autonomías, que me los demuestren en términos de la formación de los estudiantes, no en términos de las élites regionales pueden meter los contenidos que les interesa en las asignaturas de historia, ¿no? Así es, y es verdad que la revolución en Cataluña como en Rusia la hicieron los viejos. Porque claro, llegaron los nuevos independentistas y en vez de a lo mejor que la revolución la hicieran los de Podemos o las CUP, como gente joven revolucionaria, ¿no? Eran pues mayorcetes ya, ¿no? Puigdemont, Junqueras. Sí, y tan mayores como Pujol, ¿no? O sea, yo es que vuelvo a lo mismo. Podemos tener un debate, creo, acerca de si Artur Mas es más determinante que Pujol. Yo creo que no. Nos fijamos mucho en el momento en el que se cruza la línea roja, pero me parece más importante el momento en el que llegas a la línea roja, ¿no? Sí, o Montilla. O Montilla, efectivamente. O sea, es más importante los 20 y pico años de hegemonía de Pujol, creando además esta idea de que no hay alternativa al nacionalismo en Cataluña, o es más importante el momento en el que Artur Mas intenta empujar a favor del pacto fiscal, ¿no? Hombre, pues si hablamos de que esto es un movimiento que no es solo un político, sino que son 1 millón largo o 2 millones de sus conciudadanos que aceptan la idea de romper
con la comunidad política, pues es importante pensar en cómo llegan hasta ahí, ¿no? Y ahí yo creo que la labor de los dirigentes de Convergencia de los 80, 90 y luego del PSC en los años 2000 es fundamental, ¿no? El discurso de Montilla después de la sentencia del Estatuto y digamos todo el discurso anterior, bueno, creo que seríamos ciegos si no viéramos hasta qué punto esto profundiza en la sensación dentro de los sectores, de amplios sectores en Cataluña, de que las instituciones nacionales no eran legítimas y que era más importante la presunta voluntad de un pueblo que lo que hubieran decidido las instituciones democráticas, ¿no? También se puede entender toda la culminación del proceso como una especie de error estratégico, porque se aceleró algo que tenía que haber sido todavía más alargado, ¿no? Un poco lo que pasó en el 34, no es por comparar cosas que no son comparables, ¿no? Pero también allí hubo diagnósticos acerca de que era un error porque Cataluña no estaba nacionalizada o no estaba nacionalizada lo suficiente como para aceptar eso, ¿no? Entonces ese diagnóstico, que yo creo que es bastante justo, porque yo estuve el 1 de octubre en Barcelona, me interesé, y había una parte de la... ¿Podías votar, José María? Se podía votar, sí. ¿Tú podías votar? La única clave para votar era hablar catalán. Si hablabas catalán podías votar en cualquiera, además, era evidente, vamos, no había ningún problema. Pero vamos, pero había una sociedad muy movilizada y otra parte no movilizada en absoluto, vamos, pero para nada. Y no solo no movilizada, sino movilizada en contra. Lo que te quiero decir es, ¿este hecho ha sido suficientemente aprendido, comprendido por la gente que ha respondido a los hechos del 1 de octubre y la declaración de independencia? Han salido muchas cosas, foro de profesores, Sacabat, ahora hay una renovación del constitucionalismo con Sociedad Civil Catalana y la nueva mesa del constitucional, pero ¿hasta dónde han comprendido que ha sido también un fracaso, ¿no?, por parte del independentismo, ¿no?, a pesar de todo? ¿Hasta qué punto lo han entendido los independentistas? No, ¿hasta qué punto el diagnóstico constitucionalista o nacional, como a mí me gusta llamarlo, ha entendido que también en el proceso ha habido un fracaso del proceso nacionalizador, porque se aceleró? ¿Cómo ves qué oportunidades abre esto? Sí, yo creo que la cuestión también, y de nuevo insisto en esto en el libro, ¿no?, la idea de que esta es una historia que se sigue escribiendo, ¿no? Entonces, digamos, hay suficientes elementos de ambigüedad como para que podamos hacer una lectura y la contraria, ¿no? ¿Esto es un fracaso del independentismo o es un éxito? ¿Esto es un éxito del constitucionalismo o es un fracaso? Hombre, una crisis tan grande como la que ocurrió evidentemente no se va a resolver en aquel momento y depende, digamos, de lo que haces después, ¿no? Yo lo que creo que sí que ha sido un fracaso es no entender esto, es no entender que si se ponía pie en pared en 2017, si digamos, uno se comprometía con la defensa de la legalidad constitucional, luego había que comprometerse también a muchos años de intentar explicar esto, o sea, que la historia que se enseñara, digamos, a los niños futuros no fuera la de un pobre pueblo apaleado por policías represores, sino la de unos políticos que decidieron intentar romper las leyes de la democracia, ¿no? Y en general, pues comprometerse a una idea de, bueno, el horizonte debería ser que algún día un gobierno constitucionalista, un presidente constitucionalista gobernara la Generalitat, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los fracasos que al menos sí podemos constatar ahora, ¿no? Digamos, ahora 3 años y medio vista. ¿Consecuencia de ese 2017 es el hundimiento de Ciudadanos? De nuevo, ¿O eso es obra de Pedro Sánchez? Bueno, esta es una cuestión también ambigua, ¿no? Porque si nos damos cuenta, y yo creo que esto es algo que hay que recordar de nuevo para generaciones futuras a las que les parecerá ciencia ficción, ¿no?, que durante el primer semestre de 2018 Ciudadanos lidera las encuestas. Y además el segundo partido en las encuestas es el Partido Popular. Y el tercero es el PSOE, que acaba de apoyar el 155, ¿no? O sea, el estado de ánimo en España justo en los meses antes de la moción de censura es un estado de ánimo extraordinariamente favorable para Ciudadanos, ¿no? Y de nuevo aquí, los que quieren enmarcar, digamos, Cataluña como un ente separado de España, pues tendrán muy difícil explicar esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que el partido que acababa de ganar las elecciones en Cataluña también, si se hubieran celebrado elecciones entonces en España, habría arrasado, no arrasado, pero habría conseguido un resultado extraordinario, ¿no?, probablemente en el resto de España? ¿Qué sucede? Que igual de importante que lo que ocurre en 2017 es lo que ocurre en 2018 y 2019. Es importantísima la moción de censura
Y es importantísimo luego pues el famoso gobierno que nunca fue, ¿no? de 2019, desde las elecciones que dan la posibilidad de este gobierno PSOE-Ciudadanos hasta las elecciones a finales de 2019 que certifican su destrucción, ¿no? o digamos la caída en picado. De nuevo, yo creo que podemos pasar horas intentando entender qué le pasó a Ciudadanos, ¿no? Yo creo que será una pregunta sobre la que volveremos una y otra vez. Pero todos le mataron y él mismo se murió. Sí, es que creo que podemos hablar de una culminación de, por un lado, 2017 es lo que permite a Ciudadanos una ventana para creer que puede sobrepasar al Partido Popular, por ejemplo, y al mismo tiempo no terminan de leer bien hasta qué punto eso tenía unos límites. O eso, ¿no? lo leen sus enemigos. O eso lo leen mejor sus enemigos, políticos. Yo creo que una de las grandes intuiciones de Pedro Sánchez es precisamente que la gente vivía muy cómoda con la premisa, ¿no? Y que había muchos sectores de votantes tradicionales del PSOE que no estaban tan dispuestos a esto de decir que ya no se podía pactar con los nacionalistas o que en realidad tenían más en común con el Partido Popular o con Ciudadanos que con Esquerra, ¿no? Y esa intuición de cuál era la zona de confort de sus votantes y de sus apoyos, eso es algo que entiende Pedro Sánchez mucho mejor de lo que lo entiende Ciudadanos. El caso es que el experimento postnacional que hemos vivido en España, ¿no? Que es construir una democracia sin nación, lo que ha hecho es disparar los nacionalismos. Es una de las cosas más sorprendentes de todo el largo proceso de 40 años en los que algunos nos hemos preguntado qué es dónde estaba la cuestión nacional, que no aparecía por ningún sitio porque no querían que apareciera, y al final ese empeño en construir una nación postnacional, es decir, una comunidad política que haya superado los términos de la nación, lo que ha acabado es contribuyendo a crear nacionalismos extremadamente duros, además, porque el PNV ha creado una nación que no se manifiesta como tal todavía, pero que ya les gustaría a los catalanes tener el nivel de autogobierno y independencia, entre comillas, ¿no? que tiene el PNV. Entonces, esto es una de las cosas sorprendentes también de la premisa. Sí. Aquí hay varias cuestiones, ¿no? Está la idea de, bueno, si creas un vacío, ¿qué rellena ese vacío, ¿no? Y de nuevo volvemos a la cuestión del patriotismo constitucional, ¿no? ¿Podría rellenarlo sencillamente una lealtad a la Constitución o lo van a rellenar otros nacionalismos, ¿no? Que, digamos, cumplan con esa necesidad del ser humano de sentir que pertenece a unos símbolos y a una comunidad ancestral, etcétera, ¿no? Hombre, también hay que pensar... Hombre, hay que explicar el 1 de octubre, pero también hay que explicar el 8 de octubre, ¿no? Incluso a mí me parece más difícil explicar el 8 de octubre y luego la segunda manifestación del 29, si no me equivoco, sí. Mucho más difícil explicar eso que el 1 de octubre, porque el 1 de octubre es fácil, ¿no? Es decir, hay un gobierno que decide instalarse en la ilegalidad, aprueba unas leyes para celebrar un referéndum de secesión y lo celebra. Y de repente, unos cuantos días después, salen todas estas personas que durante mucho tiempo habían sido invisibles, hasta tal punto de que en muchas partes del resto de España, de manera algo interesada, pero se decía que no existían, no existía esta gente en Cataluña que sentía lealtad a la... Efectivamente, era un mito que habíamos construido desde Madrid. Pero de repente están ahí y salen, y además salen con la rojigualda, ¿no? O sea, salen con muchísimas banderas, la señera y la rojigualda, ¿no? Bueno, eso también demuestra que el proceso de construcción nacional española algo sí que hizo, ¿no? Porque además mucha de esta gente también era gente joven, o sea, mucha gente de 30 o 40 años, o sea, tampoco era gente que su principal experiencia de España había sido de la España democrática, ¿no? Con lo cual, algo de nacionalización sí que había habido. Yo también creo que es un activo esta idea de la nación constitucional, ¿no? La idea de la identificación de la bandera con la Constitución, que también es lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una devoción extraordinaria por la Constitución, como este documento sagrado, fundacional, etcétera, pero también hay una devoción enorme por los símbolos republicanos que incluyen la bandera nacional, ¿no? La bandera de la República, las estrellas, las barras, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, de nuevo, nos encantaría, digamos, dar respuestas muy contundentes a estas cuestiones, pero creo que son aspectos complejos, ambiguos y que todavía estamos escribiendo. Dices en el libro que los independentistas se comportan como consumidores del siglo XXI, pero es que a lo mejor también los constitucionalistas son también consumidores del siglo XXI. Sí. Y se van allí a la manifestación, lo llenan todo y luego ya se les olvida. Sí, y prefieren no ir a votar y quedarse en casa. No, está bien, decir que es el signo de los tiempos, ¿no? Está Somos bien todos visto iguales. Eso. Está bien visto eso. La verdad es que no... Claro, yo lo comento en el aspecto nacionalista porque está la cuestión básica de por qué es tan atractivo el argumento de tenemos derecho a decidir, ¿no? Y digo, bueno, porque
una de las cuestiones básicas de nuestra cultura contemporánea es que tú puedes decidirlo todo, ¿no? Vas al supermercado y tienes 40 tipos de galleta distintos y además te animan a elegir y luego te animan a decir qué tal ha sido tu experiencia, cada noche eliges qué serie vas a ver en Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto suena banal, pero sí que es digamos, un clima cultural en el cual tú deberías poder decidirlo todo, ¿no? Eres fundamentalmente un consumidor y un consumidor con una multitud de opciones posibles, ¿no? Entonces, si alguien viene y te dice que también tienes derecho a elegir tu comunidad política, pues eso al menos engarza muy naturalmente con lo que recibes en todos los otros aspectos de tu vida, ¿no? Claro. Al menos los nacionalistas están dispuestos a ir a una manifestación, digamos, como consecuencia de esa mentalidad del consumidor. Los constitucionalistas un poco menos, ¿no? Porque también el constitucionalismo tiene unos costes más altos, sobre todo en Cataluña, ¿no? Tú puedes salir y manifestarte, pero si te ve tu vecino o, digamos, los del grupo de WhatsApp de padres del colegio de tus críos, etcétera, sí, puede que te digan algo, ¿no? Sí, pero sí es verdad que hasta cierto punto engarza con esta idea que de nuevo creo que es un problema del constitucionalismo del resto de España, no del constitucionalismo catalán. Pero sí que los constitucionalistas del resto de España tenemos la idea de que esto va a desaparecer por sí solo, ¿no? Que en algún momento los independentistas recogerán la bandera del balcón y dirán, hemos sido engañados, vamos a centrarnos en nuestras cuestiones y tal. Y bueno, esto no va a suceder, no va a ser así. O sea, el nacionalismo no va a ser superado por sí solo. Será una labor de compromiso de parte de quienes deseen disputarle los marcos. Y si no queremos hacerlo, pues ganará. Es así de sencillo. Es así. Bueno, David podría haber sido catalán, ¿verdad, sí, David? Podría haber sido, sí. Sí, bueno, como tantos. O sea, aquí también yo intento, digamos, señalar que en realidad mi historia también es parte de una historia más amplia, que es la de toda la gente que por muchas razones diversas no fue catalana, ¿no? Y que es una historia, creo que paradójicamente todavía muy poco conocida, ¿no? Es verdad. La idea y que también incluso es una cuestión en el País Vasco que se ha estudiado un poco más, pero no lo suficiente, ¿no? Esta idea de la diáspora, de toda la gente que de una manera directa o indirecta, a causa del nacionalismo y de las consecuencias del nacionalismo, no ha acabado viviendo en esa comunidad, o no ha acabado estudiando ahí, o ha acabado decidiendo no trabajar ahí, ¿no? De nuevo, yo no creo que esta sea una historia de una familia, sino de muchísimas familias, ¿no? Y creo que 2017 nos obliga a reescribir buena parte de la historia de las décadas anteriores, y creo que una de las historias que tenemos que reescribir es esta, ¿no? La idea de, durante décadas se pensó que la hegemonía nacionalista no tenía ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, pues hay algunas consecuencias muy importantes, como el hecho de que muchas personas no han acabado trasladándose ahí, que a lo mejor podrían haber aportado también a la riqueza y a la, digamos, pluralidad de la sociedad catalana. Y es que en el 79 se publica Lo que queda de España, de Federico Jiménez Los Santos, y tú 40 años después, más de 40 años, publicas 2017. ¿Quién te lo iba a decir, no? Que en esa mesa se seguiría hablando de nacionalismo. Sí, ¿quién me lo iba a decir? Porque de verdad cuando volví a España, vamos, mis intereses, así, las investigaciones que había seguido iban por otros derroteros, ¿no? A mí me habían interesado cuestiones bastante distintas, incluso la cuestión del nacionalismo como fenómeno histórico nunca me había, digamos, atraído de manera natural, ¿no? Pero de nuevo yo vuelvo a una España en la que este es el tema, y es evidente que este va a ser el desafío de esta generación, de las anteriores y de las posteriores, ¿no? Hasta cierto punto es una muestra curiosa de un país que no ha superado el desafío que se suponía que iba a superar el estado de las autonomías, ¿no? El hecho de que 40 años después los jóvenes que, digamos, nos interesan otras cuestiones, no podemos hablar de política en España, no podemos hablar de las crisis a las que nos enfrentamos sin, digamos, enfrentar de cara la cuestión catalana. Así es. Pues David Jiménez Torres, 2017, la crisis que cambió España. Muchísimas gracias por haber estado en Libros con Marco. Muchas gracias, David. Muchísimas Lo hemos gracias a pasado vosotros. bien, José Muy bien, María, fenomenal. a pesar de la pena que da esto, porque da mucha pena. A mí me entristece muchísimo. Gracias, David. Muchísimas Te gracias. esperamos por aquí. Muy bien.